Saludos, Dios te bendiga. Continuando con la serie de devocionales que hemos titulado Pecados Respetables, quiero hoy reflexionar de cuán malo es el pecado o cuán dañino puede ser a nuestra vida. Todos sabemos lo que es el cáncer y conocemos historias, ya sean propias o de algún familiar o amigo, que está pasando o ha pasado por esta tremenda enfermedad. Conocemos cómo se expande rápidamente entre los órganos y puede producir la muerte en poco tiempo si no se actúa con el debido tratamiento. Así es el pecado en nuestra vida. Podemos crear también una metástasis espiritual a partir de nosotros y esta misma se puede extender a otros, a los que podamos contaminar. Nuestras actitudes, nuestras palabras, acciones y hasta los pensamientos afectan a nuestro prójimo. Pablo nos dice esto en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Visto así, nuestra manera de hablar puede edificar o también destruir a otro y permite o impide la obra de Dios. Al decir un chisme, podemos destruir a la otra persona y envenenar la mente del que lo escucha. Si nos quejamos por cosas, estamos poniendo en duda la soberanía y la bondad de Dios, provocando que la otra persona se vea también tentada a pensar lo mismo que nosotros. El pecado es más que actitudes o palabras, es más bien parte de la esencia de nuestro ser y anida en nuestro corazón. Los pensamientos tóxicos y las palabras que lo acompañan son solo la expresión externa del principio de pecado que mora en nuestra esencia. La siguiente afirmación la deberíamos de tener muy clara para entender todo lo que nos pasa. Aunque nuestros corazones han sido renovados y hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado, y aunque el Espíritu de Dios mora dentro de nuestro ser, el principio del pecado todavía nos acecha por dentro y libra una guerra contra nuestra alma. No podemos establecer como vara de medir nuestro carácter, estableciendo una comparación con la sociedad donde vivimos. Nuestro estándar debe ser siempre el de Dios. Y el cáncer, desgraciadamente, es muy claro para ver esto. Hay veces que no muestra ningún síntoma, pero está ahí, ganando terreno. Solo cuando es demasiado tarde, a veces es cuando da la cara con algún dolor o de alguna otra forma. El pecado es engañoso, pero el pecado también es sutil por su carácter traicionero. Al pensar que esto no es tan grave o que no me podrá pasar nada o que yo no soy tan malo o mala como lo son otras personas. El pecado aparentemente es inofensivo, pero esto puede llevarnos a otro mucho más grave. Por ejemplo, una mirada lujuriosa te puede llevar a la pornografía y de ahí al adulterio. Puedes pensar, si lo sé, hoy no entro a escuchar este devocional, ya me hizo sentirme mal. Esa no es mi intención, todo lo contrario. Solo conociendo las malas noticias se puede tener la perspectiva correcta para apreciar de cuán buenas son las buenas nuevas. Y por último hay otro aspecto que tengo que tocar y es cómo se siente Dios al vernos pecar. Primero, para Él es una rebelión. Segundo, significa un menosprecio, es decir, despreciamos lo que Él ha hecho por nosotros. Recordemos que nos ha adoptado como sus hijos y nos ha ofrecido la entrada a su reino. Y tercero, lo contrista o entristece. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Pero además, damos por sentado de que merecemos su gracia. Creo que es algo en lo que no nos paramos a pensar. ¿Y lo miramos desde la misma perspectiva si lo hiciésemos a nuestro Padre terrenal? ¿Qué haría Él? Todo pecado, sea grande o sea pequeño, sea grave o sea leve, según nuestro criterio, para Dios es pecado, y eso es grave. Él perdonó nuestro pecado por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, pero eso no quiere decir que lo tolere. ¿Cómo ves todo esto? ¿Buscas justificarte en tus actitudes pensando que hay diferentes categorías y que no eres tan malo o mala como otras personas? ¿O más bien consideras que has de ponerte de rodillas delante de Dios, arrepentirte de forma sincera mostrando humillación ante Él?
Esta actitud es la que Dios busca y es la que te permitirá avanzar para recibir las buenas noticias que estaremos aquí compartiendo en los siguientes devocionales. Dios te bendiga, espero que este devocional te haya sido de bendición y esperamos verte en el siguiente devocional.